Bienvenidos a todos. Ah, oye, parece que te motivé sin querer. Es que como Ya, yo tengo. bueno, Sí, dale, dale, sigue hablando. Volvamos. Caje del ya. oficio. Bueno, bienvenidas a todos. Hoy día vamos a continuar con la tercera y última sesión de Ruptura y Continuidad, claves de la historia constitucional chilena. Esta es ya la tercera sesión, hemos grabado las anteriores para todos los que se las han perdido o las quieren repasar, y posteriormente vamos a estar compartiéndolas. Bueno, les recordamos que hemos estado aquí con nuestra expositora Valentina Verbal, que nos acompaña desde Florida. ¿Mm? Hoy día, como es la última sesión, hemos yendo en el fondo de atrás para adelante en la historia con las distintas constituciones, y hoy día nos tocaría ver la Constitución de 1980 y ya lo que sería el proceso más actual. Entonces, Valentina, ahí te doy el pase para que Ya, comencemos. ya, muchas gracias. Y ahora los voy a mutear a todos para que no haya ruido, porque yo también tengo el carácter de anfitriona. Y lo otro quiero aclarar, igual que lo hice la semana pasada, que durante la exposición voy a estar sin cámara. No es una cosa ser antisocial, sino que me concentro más en PowerPoint y no estoy mirando la cámara para las preguntas y voy a poner mi cámara. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar, como dijo Alan, de la Constitución de 1980 y yo lo titulé en realidad la Constitución de 1980 al octubre chileno. Eh, no voy a hablar propiamente tal al detalle el contenido de la Constitución, sino de la Constitución en términos más históricos, y voy a hablar del contenido en alguna medida, pero más en términos, por decirlo así, político o ideológico, en términos más sustantivos, ¿ya? Sobre el debate que ha generado la Constitución en términos ideológicos. Por ejemplo, sobre el principio de subsidiariedad. Y por supuesto voy a nombrar algunas cosas sobre el tema de los derechos y cosas así, pero no tan al detalle. Eh, bueno, este es el temario. Vamos a ver primero conceptos básicos y tesis historiográfica, que es una sección que siempre incluí también en las sesiones anteriores. La Constitución de 1980, antecedentes generales. Voy a hablar de dos mitos, el mito del chicago-gremialismo y el mito de la subsidiariedad negativa. Y ojo, que sean mitos no significa que sean mentiras, o sea, que sean una falsedad absoluta, la existencia del chicago-liberalismo en la sociedad negativa, sino el mito se refiere siempre a una tergiversación, una caricaturización, por decirlo así, que tiene una parte de verdad, pero tiene una sobreexageración al final que termina desfigurando esa verdad. Después voy a hablar de la Constitución del 80 en cuanto a la legitimación y la delegitimación, muy brevemente, y al final, que sería como el culmen, por decirlo así, del proceso de legitimación, que sería la crisis de octubre, pero yo lo voy a hablar a partir de la crisis de la derecha. O sea, esta crisis de octubre fue también una expresión de crisis de la derecha. Bueno, y eso se llama el hundimiento porque es un capítulo de un libro que se llama El octubre chileno, lanzado hace poco, y yo ya más adelante les voy a mostrar el libro para hacer un poco autobombo y propaganda para que se lo compren, si lo quieren comprar, obviamente, bueno, para difundir también el trabajo que he estado haciendo en esto junto con otras personas. Bueno, voy a volver a una tesis, que es la tesis que yo he seguido en esta charla, que es la tesis de Juan Lin sobre la legitimidad, ¿ya? Voy a repetir esta definición que la vimos en la primera sesión, que es la siguiente, la definición de legitimidad, dice Lins. Como mínimo, la legitimidad es la creencia de que a pesar de sus limitaciones y fallos, las instituciones políticas existentes, yo podría agregar también las instituciones económicas, son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas y que por tanto pueden exigir obediencia, ¿ya? O sea, son mejores que otras, pero no es que sean perfectas necesariamente. Y pueden exigir obediencia, o sea, puede haber obediencia a esa institución. Ahí Lynch, por ejemplo, sigue el concepto de legitimidad también, o de obediencia de Max Weber, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que tanto la democracia como los gobiernos, digamos, necesitan de esta creencia para subsistir. O sea, la creencia de que las instituciones son mejores que otras, eh, a pesar de que esas otras pudieran haber sido establecidas. Eh, no fueran establecidas. ¿Y cuándo se produce la deslegitimidad o la deslegitimación, podríamos decir mejor? Primero,
Lynch señala varios puntos que yo no los voy a tratar al detalle. Esto lo estoy trabajando para un ensayo para un próximo libro, y que probablemente dé lugar a otra charla que podríamos hacer en diciembre o en enero, que es sobre la crisis de la democracia. Esto ocurre, digamos, cuando se valía la violencia primero como herramienta de acción política, dice Lynch, esto es de Lynch, cuando se reemplaza la noción de adversario por la de enemigo, o sea, las fuerzas políticas se miran a sí mismas más que como adversarios, como enemigos a destruir, digamos. Cuando se ejerce, producto de lo anterior, cuando se ejerce oposición desleal, esto significa que la oposición mira al gobierno como un enemigo a destruir, como un enemigo a derrocar, usando todas las formas para tratar de provocar la caída del gobierno. Y cuando no existe autocontención, es decir, cuando las instituciones políticas, si bien se usan muchas veces de manera legal, se usan de manera extrema, o sea, estirando el elástico al máximo, hasta que incluso el elástico se podría romper o casi romper. Es decir, cuando, por ejemplo, se usan instituciones legales como las acusaciones constitucionales, o, por ejemplo, ahora, para aterrizarlo, digamos, en la situación actual, se presenta un proyecto para adelantar la elección y que el presidente no pueda terminar su periodo, implican, digamos, estas acciones el uso de facultades legales, pero no autocontenidas, no moderadas, o sea, que tratan de provocar, digamos, la caída del adversario, en este caso del gobierno. Y otra cosa que es importante es, con respecto específicamente a la violencia, dice Lynch citando a Kennedy, esta es una cita de Kennedy en realidad, este párrafo es una cita de Kennedy, de John Kennedy, dice Kennedy en realidad, que lo cita Lynch: en una democracia los ciudadanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla, porque en un gobierno de leyes sino de hombres, es decir, un Estado de Derecho, esa es la definición que está ahí de Estado de Derecho, gobierno de leyes sino de hombres. Nadie, por muy prominente o poderoso, y ningún motín callejero, por más violento o exaltado que sea, tiene derecho a desafiar a las leyes. No sé si esto le suena, digamos, a algo reciente que ha habido en Chile. ¿Y qué es lo que dice Leaf propiamente tal? Dice, esta creencia, es decir, la creencia en la legitimidad, el concepto que vimos anteriormente, no requiere estar de acuerdo con el contenido de la norma. Paréntesis, esta lámina no la vimos en la primera sesión, las veces anteriores que hemos hablado, así que esta lámina es original. Esta creencia no requiere estar de acuerdo con el contenido de la norma, con la ley, ni apoyar un gobierno en particular, sino aceptar su carácter vinculante y su derecho a mandar, que se produzcan, a mandar hasta que se produzca un cambio un cambio de gobierno, se entiende, ¿cierto?, de acuerdo con los procedimientos del régimen. Es decir, respetar la ley y respetar al gobierno no implica estar de acuerdo con la ley o estar de acuerdo con el gobierno, sino respetar que existe un Estado de Derecho en el fondo, un gobierno de leyes y no de hombres, ¿ya? Y que si uno está en contra del gobierno, uno tiene que esperar que el gobierno termine su periodo de acuerdo a los procedimientos legales o constitucionales. Bueno, eso creo que es muy importante para entender la situación que Chile está viviendo. Ya, yo no voy a profundizar más porque es bueno entender en pocas palabras, muchas cosas no las voy a detallar, pero ustedes vayan pensando, digamos, en lo que estoy mencionando. Ahora, una tesis historiográfica que la vimos la semana pasada es la tesis de Sofía Correa, y ahora yo me voy a referir a su tesis sobre la Constitución del 80 en particular. Recordemos que en general la tesis dice que las constituciones se legitiman de ejercicio más que de origen, en la historia de Chile, ya está haciendo un planteamiento empírico, se han legitimado de ejercicio más que de origen, y eso ha ocurrido principalmente vía reformas constitucionales. Y además, junto con reformas electorales profundas, como ocurrió en la década del 70 del siglo XIX. Pero ¿qué es lo que dice aplicando esta interpretación, esta gran interpretación a la Constitución del 80? Dice, la Junta Militar, pasando a llevar la soberanía al pueblo, se adjudicó el poder constituyente, a diferencia del general Navarrete, no sé si se acuerdan ustedes, que era el inspector general del Ejército, en la Constitución 25, que él se atribuyó la soberanía para los militares, pero como representantes del pueblo. En la Constitución a partir de 1973, en el fondo, dice Sofía Correa, ni siquiera hicieron esto, o sea, ni siquiera dijeron, nosotros representamos al pueblo, nosotros nos representamos a nosotros mismos, nomás dijeron, la Junta de Gobierno. Ni siquiera invocaron la soberanía del pueblo, o una suerte de representación del pueblo, etc. Bueno, y eso se implicó que la Junta designó una comisión constituyente de 8 miembros primero, después se fue ampliando, y además eso implicó que el plebiscito de 1980, que lo vamos a mencionar más adelante nuevo, careció de las más mínimas condiciones democráticas. Por ejemplo, no hubo tan solo un mecanismo, el plebiscito de ratificación de la decisión adoptada por la Junta de Gobierno, pues esta no se desprendió en caso alguno del poder constituyente que se había arrogado para sí.
Ahora, ella reconoce que la Constitución del 80 se legitimó vía reformas, igual que la Constitución del 33, sobre todo con las reformas de 1989 y de 2005, pero esta legitimación vía reformas fue precaria porque, a diferencia de lo que aconteció en el siglo XIX, esas reformas, la del 89 y el 2005, no estuvieron acompañadas de una profunda reforma electoral, que vino a ocurrir recién, digamos, después de la reforma de 2005, vino a ocurrir, no me acuerdo bien, pero hace poco, hace 4 o 5 años atrás, digamos, fue la reforma del sistema binominal, del sistema proporcional. Fue cuando entró el Frente Amplio, en el fondo, al Congreso y el Partido Comunista mucho más en pleno. Antes habían entrado algunos diputados, muy pocos, con cupos reservados, sistema de cupos reservados. O sea, que le dejaban, que no llevaba candidato a la concertación a la nueva mayoría y podían entrar, digamos, esos cupos. Podían entrar esos candidatos al Congreso. Bueno, veamos punto número 2, la Constitución de 1980, antecedentes generales. Hablemos muy brevemente del procedimiento, que en el fondo vamos a profundizar un poco en lo que dice Correa. Primero se crea una comisión, conocida como Comisión Ortúzar también, se reunió por primera vez el 24 de septiembre del 73, o sea, muy a la semana siguiente prácticamente del golpe de Estado. En el año 77 se renunciaron 3 integrantes muy importantes, Alejandro Silva Acuñán, que era demócrata cristiano, creo que Enrique Iván de la Cuadra también era demócrata cristiano, si no me equivoco, y Jorge Valle, que era radical, originalmente era radical. Y eso en parte porque ellos se pasaron a la oposición, porque ellos querían, digamos, que el gobierno avanzara de manera más rápida hacia un proceso de democratización. Y la comisión también funcionó hasta octubre de 1978 y tuvo un producto que fue un anteproyecto de nueva constitución que fue entregado al llamado Consejo de Estado, que presidía, digamos, Jorge Alessandri Rodríguez. También lo integraba el González Videla y varios excomandantes jefes y varios otros civiles. Bueno, el Consejo de Estado propuso bastantes reformas al proyecto, al anteproyecto, como por ejemplo eliminó el preámbulo, que eso lo logró, estableció la indemnización al contado para las expropiaciones, que eso también lo logró, eso no surgió de la Comisión Ortúzar, sino del Consejo de Estado, modificó la duración del periodo presidencial, eliminó la inmovilidad del comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Los dos últimos puntos que aparecen ahí no los logró, eso la Junta de Gobierno no los aceptó, digamos, y producto que prácticamente no logró, porque propuso una gran cantidad de reformas que yo no la voy a detallar por motivos de tiempo, reformas muy de detalle, pero algunas bastante sustantivas, pues ha establecido en la práctica una constitución más democrática que la que finalmente se llegó a aprobar. Producto de eso, Alessandri renunció al Consejo de Estado, después del plebiscito, digamos, y además en general era partidario de reformar, mantener la Carta de 1925, pero reformarla sustancialmente. Él era partidario de darle más atribución al presidente, por ejemplo, en materia de gasto, porque ese fue un problema que estuvo frecuentemente durante su gobierno. Esa facultad del presidente de tener exclusividad en materia de gasto viene de una reforma de la época de Juan Antonio Ríos, pero que era muy débil, que igual los parlamentarios no la respetaban, y después hubo otras reformas, hubo una después bajo el gobierno de Frei Montalva, que tampoco se respetaba, y durante la Unidad Popular tampoco ocurrió, él quería hacer una reforma más radical, más clara, etc. Hay un proyecto, de hecho, que no pudo presentar, o sea, que no pudo ser aprobado bajo su gobierno, que yo lo tengo por ahí. ¿Ya? Pero el punto de fondo es que él hablaba de hacer una nueva constitución, era como una especie de salto al vacío, como eliminar la tradición constitucional. Había que partir de la Carta de 1916. Es la tesis, por ejemplo, que sostiene Arturo Fontaine, Juan Liosa, que la conversamos la semana pasada. Y bueno, después vino el plebiscito, donde Pinochet recorrió el país, y la oposición pudo hacer muy poca campaña. Por ejemplo, hizo el llamado Caupolicanazo, me cuesta decir la palabra, donde Frei hizo un discurso, Jorge Millas, el filósofo Jorge Millas también dio un discurso, pero prácticamente la oposición no tuvo la posibilidad de hacer campaña en contra del plebiscito, o sea, por la opción no, que no era no en realidad, parece que no era rechazo, pero era como una otra palabra, bueno, pero era lo mismo en el fondo. Bueno, ¿cuáles son las principales reformas de la Constitución del 80? Bueno, las primeras, bueno, fueron en 1989, negociadas sobre todo entre la Renovación Nacional. Yo, bueno, voy a decir algunas cosas que son un poquito de detalle, pero como ustedes son jóvenes no tienen por qué saber estas cosas necesariamente. Además, la mayoría son secundarias, entonces no les voy a exigir tanto conocimiento. Fueron negociadas entre la Renovación Nacional, la Concertación y el gobierno militar, que había perdido el plebiscito. Bueno, y fueron aprobadas mediante otro plebiscito en el mismo año, 1989. Por ejemplo, la derogación del artículo 8, que prohibía a los partidos marxistas, se aumentaron los senadores electos para disminuir el poder de los senadores designados, pero no se eliminaron los senadores designados. Eso se eliminó después de la del 2005, como vamos a ver.
se integró al Contralor en el Consejo de Seguridad Nacional, con lo cual este quedaba compuesto por 4 civiles y 4 comandantes de la Fuerza Armada, o sea, se equiparaban el peso de los civiles y los militares. Se limitaron algunas atribuciones de dicho consejo, por ejemplo, más bien se convirtió en un órgano meramente consultivo porque solo el presidente lo podía convocar, antes en cambio lo podían convocar los militares y podían ser una suerte como llamar a, por decirlo, a presentarse al presidente de parte de los militares, lo cual obviamente se atentaba contra el principio de supremacía civil o de subordinación de los militares, dicho de otra forma. Y después tenemos la reforma del 2005, que fueron 61 reformas, que fueron negociadas entre el presidente Ricardo Lagos y el Congreso Nacional. Ahí el Congreso propiamente tal ejerció su poder constituyente derivado, ¿cierto? Y, por ejemplo, con respecto al Consejo de Seguridad Nacional, se cambió su composición sumando al presidente de la Cámara de Diputados, con lo cual ahora se le dio mayoría a los civiles versus los militares. Con respecto a la Fuerza Armada, aquí por primera vez se suprimió la condición de garante de la institucionalidad, lo que se le otorgó a todos los órganos del Estado, y se restituyó la facultad presidencial de llamar a retiro a los comandantes en jefe. Esa idea de que las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad es una idea muy discutida y en general es una idea que, bien entendida, implica que las Fuerzas Armadas tienen que defender la Constitución, o sea, en el fondo no ser deliberantes, ser obedientes y no deliberantes. En el fondo, bien entendida, esa idea de garante de la institución significa eso. Pero obviamente eso pasó a ser entendido como lo contrario, como que pueden deliberar, y así también lo entendió, digamos, obviamente el régimen militar, la dictadura militar. Bueno, y ahora también los comandantes en jefe, lo cual es fundamental también en términos de la subordinación de los militares a los civiles. El presidente, digamos, tuvo la facultad de llamar a retiro a los comandantes en jefe. O sea, se suprimió lo que se llamaba la inamovilidad de los comandantes en jefe. Otras reformas: se eliminaron los senadores designados, y vitalicios también. Los vitalicios eran los expresidentes de la República. Se fortaleció la facultad fiscalizadora de la Cámara, al introducir la interpelación a los ministros de Estado. Recuerden ustedes que esa era una facultad que viene de una interpretación de la Constitución, o una práctica más bien, de la Constitución del 33. Nunca estuvo establecida la Constitución del 33, pero se usó latamente durante gran parte del siglo XIX y todo el periodo llamado parlamentarismo de la chilena. A partir de eso, digamos, después les pedía la renuncia, o sea, como que a partir de la interpelación, después inmediatamente se pedía la renuncia, se hacía como una suerte de juicio político rápido, express, para destituir al ministro. Bueno, también se suprimió la distinción, digamos, entre legislatura ordinaria y extraordinaria, que eso viene de las constituciones más antiguas chilenas, y siempre para llamar a una legislatura extraordinaria, o sea, los parlamentarios en teoría trabajaban, no sé, no me acuerdo bien, pero por decir algo, 4 meses, y los otros 4 meses, digamos, el presidente tenía que decretar que pudiese trabajar el legislativo. En la práctica, siempre el presidente lo hacía y los parlamentarios igual trabajaban, pero ahora se eliminó y siempre hay una legislatura ordinaria todo el tiempo, o una sola legislatura, y solamente no trabaja en el periodo de vacaciones, que es en febrero. Se retiró también de la Constitución la referencia al sistema electoral binominal, ¿ya? Con lo cual, digamos, se dio pie para que después pudiese ser reformado la ley, lo cual se hizo, digamos, posteriormente. Que no me acuerdo cuándo se hizo exactamente, pero empezó a correr, digamos, de la elección, si no me equivoco, la elección anterior, digamos, o sea, antes de la elección anterior. Bueno, y se reconocieron también los principios de probidad y transparencia. Bueno, esa es la parte como más formal de la Constitución, el punto número 2, digamos. Y ahora vamos a entrar como a la parte como que yo espero que sea como más entretenida, que son los mitos, digamos, los mitos en torno a la Constitución. Y quiero hacer una aclaración, y es que no es que yo sea, o sea, al refutar estos mitos, o al desmontar estos mitos, o al menos relativizarlos, o discutirlos, etc., no es que yo quiera defender la Constitución, porque en verdad no es un tema que a mí específicamente me interese, en verdad. Pero sí, en torno a la Constitución, es verdad que se han tejido algunos mitos que también es necesario tenerlos claros para que la discusión en torno a ella, digamos, sea una discusión seria, digamos, en términos históricos. El primero es el mito del Chicago gremialismo. ¿Por qué le puse el mito del Chicago gremialismo? Porque últimamente se ha venido insistiendo mucho de que la Constitución es producto de la visión de los Chicago Boys, una mezcla, por decirlo así, entre la visión de los Chicago Boys y la visión gremialista Jaime Guzmán. O sea, fue como una especie de acuerdo entre los Chicago Boys y Jaime Guzmán, ¿ya? O, dicho de otra forma, al menos,
Jaime Guzmán recogió la visión economicista, como se dice también, de los Chicago Boys, para trasplantarla, digamos, en la Constitución. Bueno, esto no es enteramente falso, obviamente, pero de la forma en que se presenta esta situación, sí es un mito, es una tergiversación, digamos. Voy a explicar por qué. Bueno, el primero que comenzó a sostener este mito fue un historiador que es Mario Góngora, que fue un gran historiador chileno, pero también al mismo tiempo Mario Góngora fue un pensador político o un intelectual público, pero yo prefiero más que llamarlo intelectual público, prefiero llamarlo pensador político, porque él tenía una visión de sociedad y él trataba de influir para una visión de sociedad, para lograr, digamos, de que sus principios, sus ideas fueran llevadas a la práctica. Bueno, y el pensamiento político de Mario Góngora sobre todo está contenido en el ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile en los siglos XIX y XX, publicado en 1981, que fue un libro muy polémico, y la tesis central para él es que históricamente el Estado ha creado la nación, que sería como la sociedad, el pueblo, pero entendido el pueblo como teniendo una identidad colectiva, ciertos valores comunes, etc., fue creado por el Estado. Entonces, y además de constatar eso fácticamente, o sea, que el Estado crea la nación, ha creado la nación en términos históricos, sobre todo, por ejemplo, dice él a través de la guerra, etc., o sea, con una noción de guerra, etc., también el Estado tiene que tener, normativamente hablando, o sea, debería tener la función de crear la nación. O sea, no es que él diga el Estado ha creado la nación empíricamente, como un hecho, sino que también él crea que el Estado debe crear la nación, como una norma, como un deber ser, digamos, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la tesis de eso? ¿Cuál es la tesis que se debía de esa idea? Es que Chile, dice él, la cultura chilena, la nación chilena no tiene una cultura capitalista o empresarial. Chile no es un país capitalista o empresarial, culturalmente hablando, dice. Entonces, si el Estado tiene que crear la nación, como históricamente lo ha hecho, tiene que crear una nación no a favor de la existencia de una cultura capitalista o empresarial, porque la existencia de una cultura capitalista o empresarial es contraria a la nación, es contraria a la identidad nacional que Chile históricamente ha forjado. Y además esto lo hace distorsionando a Milton Friedman y a Friedrich Hayek como los padres de los Chicago Boys, según él, y como, por decirlo así de alguna manera, especies como de influencers, digámoslo así, de Jaime Guzmán o de la Constitución del 80, etc. Cosa que para nada está comprobado eso propiamente tal. No voy a poder profundizar al detalle en esto, pero no es cierto eso, digamos, que hay una especie de influencia de estos autores en la Constitución del 80. Hay una cierta influencia, obviamente, en Friedman en los Chicago Boys, pero no propiamente en la cuestión constitucional o en el contenido de la Constitución de manera directa, más concreta, etc. De manera muy indirecta, podríamos decir. ¿Ya? Bueno, no me puedo detener mucho en Góngora, pero esta idea de que Chile no tiene una cultura capitalista es una idea muy refutable, porque ya en el siglo XIX Chile desarrolló toda una capacidad empresarial, sobre todo, por ejemplo, en torno al puerto de Valparaíso, se estableció una gran cantidad de casas comerciales, muchas veces con capitales británicos. El puerto de Valparaíso empezó a superar en importancia al puerto del Callao, que era el puerto más importante, ¿cierto?, de Sudamérica o incluso de América Latina. Y eso también explica en gran parte las guerras que se produjeron, digamos, en el siglo XIX, como la guerra contra la Confederación. Por ejemplo, ahí la guerra contra la Confederación partió, digamos, porque Perú le estaba cobrando aranceles más caros, digamos, a los barcos que pasaran primero por Valparaíso. O sea, si pasaban por Valparaíso, le iba a cobrar como un arancel más caro, que simplemente se llegaba directo al Callao, etcétera, etcétera. O sea, empezó a ser como una guerra, empezó a haber como una guerra comercial entre Chile y Perú, y eso en gran parte, no únicamente explica la guerra contra la Confederación, y la guerra del Pacífico se explica por también la capacidad empresarial que Chile empezó a desarrollar en el norte. Chile empezó a explotar yacimiento en el norte, estableció una empresa con algunos capitales británicos también. Entonces Chile en el siglo XIX tuvo una apertura comercial, tuvo una cultura capitalista. Eso lo dicen autores de izquierda, está muy desarrollado, lo que por ejemplo Gabriel Salazar llama los mercaderes, ¿cierto? Entonces, digamos, eso no es cierto. O sea, ni siquiera los autores de izquierda niegan de que Chile no haya tenido una cultura capitalista. Lo que pasa es que algunos lo critican, esa cultura, pero de ahí que no haya existido es un error histórico, digamos, de parte de Góngora. Y hay varias refutaciones que se han hecho a esa tesis de Góngora. Una muy interesante, una que le hizo Arturo Fontaine, ¿ya? Que yo diría que el que más nuevamente ha refutado a Góngora, y que lo hizo en vida de Góngora. Incluso Góngora le hizo una respuesta, que Fontaine después lo volvió a refutar, y yo creo que Fontaine ganó ese debate.
Bueno, ¿cuál es la distorsión de Friedman y Hayek? Esto no me voy a tener mucho, pero en el fondo decir que Friedman cree que la única libertad importante es la libertad económica, lo cual eso no es cierto, nunca dice eso, sino que dice que algo muy distinto es que la libertad económica tiene que funcionar junto con la libertad política. De hecho, cuando vino a Chile, su primera visita de una charla que se llama algo así como, no es el título exacto, pero como la complejidad de la libertad, en el sentido que quería decir y defender, digamos, que la libertad no es solo económica, sino que también es política, que ambas libertades se necesitan mutuamente, etc. Entonces, eso no es cierto, ¿ya? Uno lee los textos, por eso siempre hay que ir a la fuente de los textos, a los autores mismos, porque si uno los lee de segunda mano, sobre todo cuando están escritos o indicados, digamos, por autores que de primera mano, por ejemplo, en este caso Friedman, suelen ser distorsionados, digamos, caricaturizados, y de ahí deriva el mito. Y el mito de Hayek, digamos, que Hayek creería, digamos, de que la sociedad chilena estaba preparada, dice él, para establecer una sociedad comercial, una sociedad empresarial, etcétera, una cultura capitalista. Él refuta ese mito, y además, bueno, dice que Hayek quiere establecer una revolución desde arriba, es como constructivista Hayek, lo cual tampoco eso es cierto. Hayek piensa todo lo contrario, no cree que las revoluciones tengan que hacerse desde arriba. Ahora eso no quita que él no crea que tenga que existir una constitución, obviamente, o leyes, digamos, que regulen el sistema social y también el sistema económico. Lógicamente que sí, de hecho, la gran obra de Hayek es una obra jurídica, más que nada. Hayek era jurista y economista, no solo economista. Pero no en el sentido de que el Estado establezca fines colectivos que afecten las libertades, sino que él creía en lo que se llama, lo que él llamaba orden espontáneo, en el sentido que el derecho no tiene que establecer un fin unitario moral que afecte las libertades individuales, sino que tiene que establecer un rayado cancha neutral para que todos los fines individuales puedan ser perseguidos. En el fondo esa es la idea de Hayek. Bueno, ahí aparecen las citas, yo no las voy a leer, las citas de Góngora con respecto. Lo que sí les puedo decir es que Góngora no leyó a Friedman y a Hayek, sino que se basó solamente en entrevistas que ellos dieron en su visita a Chile, pero él no leyó la obra de estos autores, no accedió a la obra de estos autores. Bueno, que son obras que vienen de todo el siglo XX, o sea, perfectamente podría haber accedido. Ahora, hay otro autor que es un autor, Góngora era un autor considerado de derecha, pero de derecha más bien nacionalista, corporativista, digamos. Yo incluso creo que era un autor fascista. Góngora, esto es bastante, lo digo en un paper, aunque fascista católico, fascista a la manera de la falange española. Bueno, pero no vamos a meter en eso. Hay otro autor que es Renato Criste, que está vivo, que te parece que es el que aparecía el segundo en la imagen, ¿cierto? Y Renato Criste de alguna manera toma a Góngora, pero trata como de profundizar a Góngora, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice él? Dice que la derecha durante el siglo XX fue esencialmente antiliberal y corporativista, y para él esa derecha, si bien fue corporativista, fue una derecha que no, al menos, digamos, no era liberal en lo económico, en el fondo eso es lo que quiere decir, ¿ya? Pero sin embargo, esta derecha tuvo un giro a partir de los años 70 con Jaime Guzmán, cuando Jaime Guzmán provocó la convergencia entre el gremialismo, que era corporativista originalmente, y el neoliberalismo hayekiano, individualista por definición, dice Christie. O sea, el giro de la derecha hacia el apoyo al libre mercado, etcétera, se habría producido con Jaime Guzmán al unir, digamos, el gremialismo, que era su movimiento, ¿cierto? Sus ideas propias de la autonomía de los cuerpos intermedios, etcétera, con el neoliberalismo hayekiano. ¿Qué críticas se le pueden hacer a este planteamiento? ¿Qué críticas le hago yo también a partir de otras cosas que he leído? Primero, el corporativismo fue irrelevante en la derecha chilena del siglo XX. Nunca hubo un partido corporativista en la derecha chilena. Nunca hubo prácticamente un diputado de derecha corporativista. Sin embargo, hubo un montón, hubo cientos, digamos, de diputados que fueron liberales o conservadores. Esos fueron los partidos más importantes de la derecha. Segundo, Guzmán ya en los años 60 dejó el corporativismo, abandonó el corporativismo muy temprano, o sea, 10, 15 años antes, digamos, de la llegada de la dictadura militar, y adhirió al capitalismo, aunque no al liberalismo. Guzmán nunca fue un liberal, pero sí fue una persona partidaria del capitalismo ya en los años 60, y eso aparece, digamos, en un documento como el año 65, etcétera, comentando una encíclica, no me acuerdo el nombre de la encíclica, no me pregunten, pero comentando una encíclica. Lo otro que también está bastante demostrado es que Guzmán nunca leyó a Hayek. Nunca fue su seguidor tampoco. Incluso cuando Hayek tuvo su segunda visita, que fue en el año 81 a Chile, su segunda visita, tuvo una reunión con Jaime Guzmán, o sea, visitó la oficina donde estaba Guzmán,
tuvo como una conversación en la llamada revista Realidad, que es la revista que creó Jaime Guzmán. Ahí estaba también el Lalo Larraín, el actual ministro de Justicia, etcétera, distintas personas criminalistas, y conversaron con Hayek, y esa entrevista está publicada, se puede descargar de internet. Ponen ustedes en Google Jaime Guzmán con Hayek. Esto en el año 81, cuando ya se dictaba la Constitución del 80. Entonces, cuando yo digo Guzmán no leyó a Hayek, en realidad, debo aclararlo, me estoy refiriendo antes de la Constitución del 80, probablemente lo leyó después, pero ya la discusión es en torno a la Constitución. Ese es como el punto. Bueno, y ahí en esa conversación se ve las diferencias marcadas entre Jaime Guzmán y Hayek. Guzmán era mucho más partidario del Estado más fuerte, digamos, en materia social que Hayek, y Hayek no era conservador en términos, en lo que hoy día se conoce como el tema valórico. Y Guzmán sí, obviamente. Entonces, prácticamente no coincidieron en nada en esa entrevista, cosas muy generales, pero se vieron ahí marcadamente las diferencias. Bueno, y otra cosa es que Guzmán no creía solo en la subsidiariedad negativa, sino que, como dije recién, creía en un papel del Estado más fuerte, lo voy a decir más adelante, y las ideas pro mercado también es importante decir, no las inventaron los Chicago Boys, no es que los Chicago Boys hayan traído por primera vez a Chile las ideas pro mercado, esas ideas vienen como ideas, o sea, en términos como planteamientos intelectuales en Chile vienen del siglo XIX, muy tempranamente. De hecho, la primera ley que dictó la Junta de Gobierno de 1810 fue la Ley de Libertad de Comercio. Imagínense ustedes, entonces, esa fue la primera ley que se dictó en Chile, la libertad de comercio. Y la gran causa de los procesos independentistas latinoamericanos fueron, eso lo dice, por ejemplo, John Lynch, que es uno de los grandes historiadores, ¿cierto?, de la independencia hispanoamericana, fue la idea, digamos, de que tiene que haber libertad de comercio, y el rechazo a la corona en gran parte se explica porque la reforma borbónica, en vez de provocar la libertad de comercio, a pesar de que tenía una norma que se llamaba Ley de Libertad de Comercio, simplemente aumentaron la cantidad de puertos, no establecía para nada libertad de comercio, sino que al final privilegio en favor, digamos, de la corona y en contra, digamos, de los comerciantes de las llamadas indias o de las colonias. Bueno, una pregunta importante en esto es si ha sido economicista o neoliberal la derecha chilena, en el sentido de economicista en el sentido neoliberal, ¿ya? Es decir, partidaria, de libre mercado. En parte, a ver, la palabra neoliberal a mí no me gusta, yo creo que es una palabra caricaturesca, y también la economicista, pero la voy a entender en el sentido amplio de si ha sido partidaria del libre mercado, ¿ya? Lo voy a entender con beneficio inventario estas expresiones. Bueno, la derecha chilena del siglo XX propuso un proyecto de modernización capitalista, como lo ha mostrado Sofía Correa en su libro Con las riendas del poder, pero nunca defendió un Estado mínimo, como lo que hoy día se cree un Estado mínimo, un Estado que prácticamente no tenga presencia en casi nada, o en cosas muy básicas, sino que siempre la derecha chilena, si uno lo ve desde el siglo XIX incluso, pero sobre todo a partir del siglo XX, defendió, por ejemplo, un Estado fuerte en favor de los más necesitados. Y también defendió la inserción de la economía dentro de un proyecto más amplio. ¿Ya? Y también incluso el Partido Liberal no fue contrario al Estado empresario en Chile, que lo vimos la semana pasada, no fue tan contrario al Estado empresario. Y menos todavía al Estado social, el llamado Estado social, como vimos la semana pasada. Lo que sí siempre luchó en contra de lo que podríamos llamar un Estado interventor, o sea, por ejemplo, un Estado que regulara los precios. Trató en mayor medida que el Estado no regulara los precios, porque obviamente eso produce escasez, distorsiona los mercados, etc. En ese sentido fue más liberal. Ahora, en términos doctrinales, la derecha siempre defendió el libre mercado, el Partido Liberal y el Partido Conservador durante el siglo XX. Pasando un autobombo, que lo voy a volver a pasar más adelante, en mi libro La derecha perdida, ahí tiene un capítulo completo donde demuestro que la derecha, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, defendieron durante el siglo XX en términos doctrinarios la idea pro mercado. Entonces no es verdad que los Chicago Boys hayan sido los responsables de un giro, digamos, de la derecha, o que haya a favor del libre mercado, o dicho de otra manera, de un giro hacia la retirada casi completa del Estado. Si uno lee, por ejemplo, el Ladrillo, uno se sorprende, y en verdad en ninguna parte, digamos, se plantea que hay que achicar el tamaño del Estado, cosas por el estilo, sino que incluso propone nuevos ministerios, nuevos servicios públicos, etc. Lo que pasa es que se oponen al control de precios y plantean, o sea, promueven como una vía para el crecimiento una sociedad que reconozca, digamos, el sistema de economía de mercado. Pero ellos hablaban de economía social de mercado para destacar con la palabra social la presencia de un Estado fuerte en materia social. Y también plantean unas fuertes regulaciones, digamos, en torno a la economía. Tampoco, por ejemplo, podemos decir con Piñera, por ejemplo, dos gobiernos de Piñera, tampoco podemos decir eso de Piñera, que dio un giro hacia la retirada del Estado, quiero decir,
aumentó, digamos, el tamaño del Estado, ¿ya? Por ejemplo, con Piñera se han creado 3 ministerios y una gran cantidad de servicios públicos, versus Bachelet, los 2 gobiernos que creó 2 ministerios. O sea, si sumamos, digamos, la derecha ha creado más ministerios que la concertación o la nueva mayoría. Y además, los 2 programas de Piñera son programas que se encaminan hacia un estado de bienestar, o sea, son programas que no establecen para nada ni una subsidiaria negativa, ni siquiera veramente ni siquiera una subsidiaria positiva, sino que incluso un estado de bienestar. ¿Y por qué esto? Porque establece políticas en favor de la clase media y de sectores, digamos, que pueden caer en situaciones de precariedad, pero no necesariamente establece políticas de protección para las personas que ya estén en precariedad, sino para las personas que potencialmente pueden estar en situación de precariedad. Perdón, en una situación potencial de caer en precariedad, como la clase media. Por ejemplo, el programa Clase Media Protegida, en el segundo programa, o sea, el programa del actual gobierno, que al final, bueno, con el estallido social ese programa ya se lo tiró al tacho de la basura al gobierno. Y en el primer programa se establece una sociedad no solo de libertades, sino, Piñera recalca mucho, de una sociedad de seguridad, y por seguridad entiende un Estado que asegure derechos para los más necesitados y también para la clase media. O sea, un Estado de bienestar en el fondo. Eso con respecto. Ahora, con respecto al mito de la subsidiariedad negativa, la subsidiariedad negativa se refiere a la idea de que el Estado va a dejar actuar a los particulares, o sea, no se va a inmiscuir en la acción de los particulares. Por eso se llama subsidiariedad negativa. Y la subsidiariedad positiva se refiere a la idea de que el Estado tiene que actuar en favor de por ejemplo, los desposeídos o en favor de cualquier tarea, por ejemplo, no sé, que el Estado tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de políticas culturales, por ejemplo, de políticas, no sé, de fomentar el teatro en Chile, o de políticas, por ejemplo, en favor de los discapacitados. Eso obviamente no es subsidiariedad negativa, eso es subsidiariedad positiva o activa. Entonces, si ustedes miran la cantidad de organismos que tiene el Estado y todas las funciones que cumple el Estado chileno, así, pero a vuelo de pájaro, se van a dar cuenta que el Estado se preocupa de las políticas culturales, de la situación del teatro, de la situación de la música, tiene fondos para, no sé, para los escritores, se preocupa de los discapacitados, se preocupa de las mujeres, de la discriminación, de los pueblos originarios, todo eso y muchas otras cosas más, el Estado actúa. Y incluso no solo en favor de los más necesitados, sino en favor de personas, digamos, que tienen ciertas características y que no necesariamente son personas necesitadas, como por ejemplo los músicos, los artistas, etcétera, por poner ese ejemplo, pero hay muchísimos más, digamos. Entonces no es cierto que el Estado ejerza una mera subsidiariedad negativa, y tampoco una subsidiariedad positiva en favor de los más necesitados, ¿ya? Por eso que yo creo que una tesis que casi nadie la sostiene, pero que yo la estoy empezando a sostener modestamente, yo no soy una persona influyente, qué sé yo, pero bueno, pretendo escribir un paper sobre esto, espero el próximo año, que el Estado chileno es un Estado de bienestar. Lo que pasa es que no es un Estado de bienestar que limite la acción del mercado, ahora sí con el proyecto, por ejemplo, de Bachelet 2, del segundo gobierno de Bachelet, en materia de educación escolar, pero en principio no se estableció como un proyecto, como un estado de bienestar antimercado, sino pro mercado. Pero yo creo que Chile es un estado de bienestar, pero la diferencia, ¿por qué la izquierda no lo considera un estado de bienestar, o sectores importantes de la izquierda, como Fernando Atria? Por la preeminencia que igual tiene la economía chilena y en la sociedad chilena el mercado. Por eso no sería un estado de bienestar. Ellos entienden el estado de bienestar necesariamente como una acción preeminente del Estado versus el mercado, o del Estado en contra del mercado, ¿ya? Pero eso no es estado de bienestar. En los países donde existen los estados de bienestar más avanzados, como los países escandinavos, todos son países que tienen altas tasas de libertad económica y donde la provisión de los derechos sociales, como educación y salud, esos derechos son proveídos generalmente por los particulares, por el mercado, a través de sistemas de vouchers, digamos. El único caso excepcional es el caso de Finlandia, sobre todo en materia educacional. Pero todos los otros países escandinavos, también Alemania, los derechos sociales normalmente no los provee físicamente el Estado. No es que existan, digamos, necesariamente clínicas estatales o cosas por el estilo. A veces sí hay escuelas públicas, pero el Estado financia y permite la educación privada, o permite una cooperación público-privada. No es que tampoco saque el Estado totalmente, pero no saca el mercado de la provisión de los derechos sociales. Ese es como el punto que yo quería destacar. Bueno, y ahí aparece que ese mito en parte lo va construyendo, no voy a leer la cita, que es un poco latera, de Hugo Herrera. Hugo Herrera destaca este mito, que la derecha siempre se ha preocupado meramente de la sociedad negativa, pero eso no es cierto, y no es cierto tampoco el marco de la Constitución.
Ya, estoy viendo la hora, vamos a llegar hasta las 7 de la tarde, perdón, hasta las 9 de la noche. Yo tengo 2 horas menos, por eso me confundo. Y ahí vamos a pasar a las preguntas. Bueno, veamos este mito, por ejemplo, con respecto a algunos puntos. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Jaime Guzmán, ya expliqué, Jaime Guzmán no creía solamente en la subsidiariedad negativa, sino que también creía en la subsidiariedad positiva. Eso lo explica, por ejemplo, en un documento, en un artículo de la revista Fiducia, donde habla, voy a quedarme con el segundo párrafo, que el Estado le cabe también una función de suplencia. O sea, no solo el Estado tiene que dejar que los particulares actúen, sino que también tiene que suplir a los particulares cuando ellos no puedan actuar, por distintas razones. Bueno, y tampoco Guzmán es cierto que reduja la subsidiariedad meramente la economía, él usaba el término para referirse a todos los campos de la vida social, precisamente ahí tiene su concepto de criminalismo, la autonomía de los cuerpos intermedios, tiene mucha relación con el concepto de subsidiariedad que él tiene, etcétera. Ya no puedo extenderme más. Ahora, la subsidiariedad no está en el texto de la Constitución, lo que está en realidad más concretamente es la garantía de la autonomía del cuerpo intermedio. Y además, dicho por ejemplo por Arturo Fernández, constitucionalista, la Constitución no es que garantice la primacía de los particulares en contra del Estado, sino que, por decirlo así, le da un título preferente a los particulares, en aquellas funciones que se considera que no son esenciales para el Estado, que no son indelegables del Estado, que no es funciones que el Estado no pueda delegar, como por ejemplo la relación exterior, etc. Pero en la práctica, eso lo demuestra bastante bien Arturo Fernández en su libro de Derecho Constitucional y Económico. Él lo desarrolla para el detalle, con un análisis de jurisprudencia al detalle, sobre todo en materia de recursos de protección, también recursos ante el Tribunal Constitucional, etc. El Estado está pero absolutamente presente en todos los campos, digamos, de la vida social y sobre todo los derechos sociales. Por algo ustedes comprenderán, existen hospitales en Chile, o sea, si ya hay hospitales en Chile, si hay escuelas públicas en Chile, es porque no es cierto que el Estado, digamos, es un Estado subsidiario negativo, o sea que, porque si fuera así, debería permitir que los particulares solamente tengan hospital o tengan colegio, y a lo sumo, a la manera de Suecia, entregar vouchers para que las personas puedan atenderse en esas instituciones de carácter privado. Pero eso no ocurre en Chile, nunca ha ocurrido, ni siquiera bajo Pinochet, ni después de Pinochet, etc. Entonces todo esto es un mito, como pueden ver. Entonces, es una construcción, digamos. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que la calidad de los hospitales públicos son malos, bueno, pero es que eso también es otro tema, pero que estamos acá hablando de que si el Estado actúa o no actúa, el Estado actúa en esas materias. Y por último, ese otro tema, si fuera cierto, si fuera tan cierto que la calidad de los hospitales públicos estatales es peor que las clínicas privadas, bueno, uno podría llegar a concluir, bueno, entonces, ¿por qué el Estado tiene esas clínicas, esos hospitales, quiero decir? Uno podría decir, bueno, mejor que no tenga esos hospitales y que le entregue la plata a la gente para que se vaya a atender a las clínicas privadas, como ocurre en Suecia, reitero. Bueno, eso es otro tema también que el principio de subsidiariedad se enseña de dos maneras. Bueno, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha reconocido la subsidiariedad positiva, no solo negativa, sobre todo, por ejemplo, en materia de salud. Voy saltando esa parte, eso está súper estudiado, ya les dije, por ejemplo, por el mismo Arturo Fernández y por otros también constitucionalistas. Y dedicábamos el tema como de fondo que más se discute, estoy viendo la hora, me quedan 8 minutos, la cuestión de los derechos sociales. ¿Cuál es la tesis acá? Que prácticamente la Constitución del 80, y vuelvo a reiterar, no es que yo esté defendiendo la Constitución del 80, sinceramente yo soy partidario de una nueva Constitución. Lo que pasa es que no sigo partidario de este proceso constituyente, yo era partidario de una nueva Constitución a partir del Congreso, y además con otras condiciones de contexto político, etcétera, no con violencia, bueno, todo eso yo lo he dicho en otros lados, en otros lugares. Pero no es que yo quiera mantener la Constitución del 80, de hecho, yo siempre he sido partidario de eliminar artículo de que quitarle el llamado carácter neoliberal. Entonces, quiero hacer esa aclaración para que no me entiendan mal. No es que aquí está haciendo una defensa así apologética, para la redundancia, de la Constitución del 80, sino que una apología de la Constitución del 80, sino que simplemente mostrando como que la cuestión no es tan cierta como se dice, mostrando los mitos. Bueno, generalmente se dice que la Constitución del 80 desconoce los derechos sociales, que es una Constitución que no reconoce los derechos sociales, y a diferencia del 25 eliminó los derechos sociales. O sea, el 25 tenía derechos sociales, llegó a la del 80 y borró los derechos sociales que tenía el 25. Eso es muy así un planteamiento muy de brocha gorda, pero eso es más o menos lo que se tiende a decir, lo que suelen decir los políticos de izquierda, de alguna manera también incluso lo dice Fernando Atrio, etcétera, y otros intelectuales. Bueno, pero lo cierto es que la Constitución del 80 amplió el arco de los derechos sociales, o sea, amplió los derechos sociales. Lo que pasa, ¿por qué para ciertos sectores de la izquierda no son verdaderos derechos sociales? Porque son derechos sociales, como les dije antes,
que pueden ser proveídos por el mercado. Aparte del Estado, pueden ser proveídos por el mercado, y en algunos casos con relación público-privada. Como ocurría, por ejemplo, con los colegios particulares subvencionados antes de la ley llamada de inclusión de Bachelet 2, ¿ya? Pero no es que los derechos sociales no existan, digamos, sino el tema es quién los provee, ¿ya? O sea, la mercantilización de los derechos sociales, sobre todo, por ejemplo, para Atria, es lo que haría que no sean verdaderos derechos sociales. Los derechos sociales, por definición, para Atria, tienen que estar fuera del mercado. No me puedo extender en esto, pero esta es un poco la tesis en términos simples. Yo estoy hablando de cosas más empíricas, más históricas en este momento. Ahora, la Constitución, veamos primero la Constitución del 25, esto lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a repasar para compararla con la Constitución del 80. No consagra propiamente la idea de derechos sociales, eso es un mito, sino aspiraciones o deberes del Estado en favor de los más necesitados. Ahora, eso fue una revolución para su tiempo, fue un cambio sustantivo, ya lo vimos la semana pasada, yo lo creo, efectivamente, pero técnicamente no consagra derechos sociales propiamente tal, ¿ya? Fíjense este es el artículo clásico que se cita para justificar o para argumentar que la Constitución del 25 establece derechos sociales, habla de la protección del trabajo, la industria, etcétera, etcétera, de la habitación sana, las condiciones económicas de la vida, o sea que el Estado tiene que proteger todo eso, pero en forma de proporcionar, lo subrayé con azul, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar. Un mínimo de bienestar. Eso es subsidiariedad, digamos, no es estado de bienestar. Un mínimo de bienestar, eso es lo que se llama suficientarismo, o sea, entregar el mínimo a quienes son necesitados para que salgan del estado de necesidad y puedan pasar a ser personas de clase media, pero la idea de un estado de bienestar se basa sobre todo, más que el mercado no participe como crea, en la existencia de derechos universales. O sea, que el Estado provea los mismos derechos para todos, pero no un mínimo bienestar. Un mínimo bienestar es algo más propio. Incluso Hayek hablaba del deber del Estado de entregar un mínimo bienestar a todas las personas. ¿Ya? Eso es como hayekiano, este artículo, digamos. Pero obviamente nadie lo dice porque existe este mito de que es una constitución que estableció un estado de bienestar, etcétera, etcétera. Después, fíjense usted, no consagra el derecho a la educación, sino a la libertad de enseñanza, y solo agrega que la educación pública es una atención preferente del Estado. Esta frase también está en la Constitución del 80, pero la Constitución del 80, como una constitución, consagra el derecho a la educación, no solo a la libertad de enseñanza. Veamos la Constitución del 80. Consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que técnicamente no es un derecho social, pero es un derecho de tercera generación muy avanzado. Pero con respecto a los derechos sociales, consagra el derecho a la protección a la salud, que no está considerado en la Constitución del 25. Consagra el derecho a la educación propiamente tal, no solo a la libertad de enseñanza, aparte consagra la libertad de enseñanza, consagra la libertad de trabajo y su protección, que no está en la Constitución del 25. La protección del trabajo se realizó a través de las leyes sociales que, digamos, lideró Arturo Alessandri Palma y que después se materializaron en un código del trabajo en Chile, un código del trabajo que es mucho más mínimo, mucho más deficiente que el código del trabajo actual, incluso en comparación con el código del trabajo actual. El derecho a la seguridad social tampoco está en la Constitución del 25, y el derecho a la sindicación, que tampoco está en la Constitución del 25. O sea, la cantidad, y establece derechos sociales. La Constitución del 25 no establece ningún derecho social, solamente aspiraciones, el deber de proteger, etcétera, etcétera, deberes del Estado, pero nunca derechos. Y la libertad de enseñanza, la Constitución del 25. Pero acá establece varios derechos sociales. Y otras libertades, como la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo y su protección. ¿Ya? Uno podría no estar de acuerdo con estos derechos, podría decir que son insuficientes, podría decir que el Estado lo hace mal, que en la práctica igual no funciona porque lo hace el mercado, todas las críticas que se le hacen, pero decir que no establece derechos sociales es otra cosa, digamos. O sea, eso es lo que quiero matizar, ¿ya? Y además matizarlo en comparación con el 25. Ya, bueno, la Constitución del 80 ha sufrido un proceso de legitimación y deslegitimación. Después de que tuvo un origen ilegítimo, fue legitimada por los 20 años la Concertación, esto me lo voy a saltar, y después fue deslegitimada. Eso es lo que yo sostengo, digamos, ¿ya? Y fue deslegitimada sobre todo a partir de la emergencia o la llegada al poder de la derecha en el año 2010. Y fue deslegitimada sobre todo de manera simbólica a partir del, por decirlo de manera simbólica, del movimiento estudiantil del 2011. Y eso se puede comprobar cuando se comparan, por ejemplo, lo que decían intelectuales de izquierda antes de la llegada de la derecha al gobierno versus después. En general, los intelectuales de izquierda, antes, como el caso de Manuel Antonio Garretón, no decían que había que ir a una nueva constitución, muy pocos lo decían, sino que decían que hay que reformar la constitución para hacerla más democrática, pero no criticaban el carácter neoliberal de la constitución. Algunos lo decían, pero eran como muy minoritarios y sectores más bien de extrema izquierda
de lo que se llamaba la izquierda extraparlamentaria en ese tiempo. Lo que criticaban, digamos, era que no era democrática, criticaban el tema de los senadores designados en su momento, después otras cosas, qué sé yo, pero en general con las reformas que fue haciendo, eso es lo que quiero destacar, la concertación durante los 20 años que gobernó estuvo cómoda, digamos, ejerció su gobierno de manera cómoda. Nunca habló de manera masiva, de manera permanente, una nueva constitución. Incluso el gobierno de Bachelet II, que puso entre los ejes de su programa de gobierno la idea de una nueva constitución, esa idea se quedó corta, porque solamente hizo el proceso de los cabildos ciudadanos, o no sé si se acuerdan, los encuentros autoconvocados, pero nunca cambió, sino hasta, si no me equivoco, 2 días antes de terminar su periodo, el proyecto de nueva constitución. Nunca después le asignó importancia, porque de hecho no era algo popular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y ahora voy a terminar en 5 minutos, y haciendo el autobombo. Acá están los libros que he mencionado, de los que yo he participado, y se los recomiendo porque hay que difundir el trabajo que uno hace, no tanto porque uno gane plata, yo no gano prácticamente nada con esto, todo se invierte para después tratar de sacar nueva edición, etcétera, todo se reinvierte, y todos estos libros se pueden comprar por las tiendas, las grandes cadenas, digamos, como Antártica y no sé, por la Feria Chilena del Libro, etcétera, y se los mandan a su casa. No vengo a vender, vengo a regalar, así que ya pasé el dato. Pero ¿por qué pasó este dato también? Porque acá está desarrollada la tesis que voy a hablar en esta última sección. ¿Por qué la derecha, digamos, desde muy temprano, esa es la pregunta que yo me hago, a partir incluso de esa noche, del 18 de octubre, o a partir del día siguiente al menos, se entregó a la interpretación como hegemónica que se había construido de que los incendios en el metro, etcétera, los saqueos en los supermercados, porque en ese día eso es lo que había ocurrido. No habían ocurrido manifestaciones pacíficas todavía, la gran manifestación pacífica ocurrió una semana después, el viernes 25 de octubre, pero ¿por qué ya después de esas manifestaciones violentas, incluso donde la izquierda empezó a decir de que este era un rechazo al modelo económico, a la constitución neoliberal, etcétera, la derecha empezó de alguna u otra manera a decir lo mismo? Bueno, y ahí explico un poquito los hechos del 18 de octubre, no lo voy a decir, pero ustedes lo saben en general. Y lo voy a citar, por ejemplo, lo que decía Carla Rubilar, que en ese momento era intendente de Santiago y después pasó a ocupar el cargo de ministra secretaria general de gobierno, y ahora creo que está en otro cargo, no me acuerdo, de desarrollo social, parece. Pero ¿qué dijo ella? Que fue muy importante en ese momento. Dijo: entendimos el mensaje, claramente algo pasó, esto no es de ahora, esto no es de semana, es un malestar que lleva años. Nosotros estamos escuchando ese malestar, pero para dialogar necesitamos ayuda. ¿Por qué yo pongo esta cita? Porque a mí me llama la atención que el lunes 21 de octubre, 2 días después o 3 días después del 18 de octubre, donde solo había habido violencia prácticamente y manifestaciones pacíficas muy pequeñas, solamente una manifestación en Plaza Ñuñoa, en otras ciudades las plazas, pero pequeñas en general, y por último muy minoritaria con respecto al conjunto de la población, el gobierno dijo hay un malestar, o sea, la violencia en el metro, esto, ojo, lo dijo Carla Rubilar, lo dijo el presidente pidió perdón incluso, pidió perdón como el miércoles, antes de la manifestación masiva el 25, pidió perdón al país, digamos, de la misma manera que, por ejemplo, el presidente Evo pidió perdón al país por la violación de los derechos humanos, Piñera pidió perdón al país porque Chile implementó un modelo neoliberal, digamos, dicho con otras palabras lo dijo, pero dijo lo mismo, en el fondo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno, representante de la derecha política chilena, de Chile Vamos, se entregó a la tesis, digamos, de que el estallido fue producto de un supuesto malestar de la mayoría de la población en contra, digamos, del modelo económico? Y eso tiene razones intelectuales, aparecieron varios intelectuales que desde mucho antes del estallido empezaron a sostener de que había un malestar, de que había un derrumbe del modelo, etc. Y en el estallido estudiantil se repitió lo que venía dándose, digamos, desde el movimiento estudiantil del 2011. Pero ¿cuáles son las razones principales del hundimiento de la derecha? Del hundimiento de la derecha, que ese es el hundimiento del que estoy hablando, y con esto termino, ahora con esta lámina. Primero, la derecha nunca ha tenido, ¿y por qué? Voy a hacer este paréntesis cortito, ¿por qué se relaciona esto con el tema constitucional? Porque, bueno, estoy hablando de la juventud de Bópoli, y porque en parte el proceso constituyente que está viviendo Chile se explica porque la derecha chilena asumió este diagnóstico. Digamos, el diagnóstico de que el estallido social, el llamado estallido social, fue producto de un rechazo o un malestar en contra del modelo económico, llamado, entre comillas, neoliberal, ¿cierto?
Si no hubiese existido el diagnóstico de la derecha, no se habría llegado, si la derecha no hubiese transado con eso, no se hubiese llegado al proceso constituyente. Y además esto se puede apreciar en el hecho que también la mayoría de los parlamentarios de derecha están incluso otorgando los votos, por ejemplo, para el tema de los retiros de 10% de AFP, tanto en el primer proyecto como en el segundo. Y lo más probable, y esto lo estaría hasta firmado, que en la Asamblea Constituyente la mayoría, una gran parte, al menos por decirlo, al menos un tercio de los parlamentarios de Chile Vamos que van a integrar la Asamblea Constituyente, le van a otorgar los votos a la izquierda en los artículos, digamos, de la nueva Constitución que apunten a una mayor presencia del Estado, a un Estado más fuerte, un Estado más interventor, etcétera, etcétera, como restringiendo más el rol del mercado, estableciendo un Estado mucho más paternalista, etcétera, en términos no solo en favor de los más necesitados, que es lo que yo creo, sino que en favor de toda la población, etcétera. Eso va a existir, o sea, eso yo se lo anticipo, digamos. No porque sea tarotista, digamos, una persona tarotista que me dedica al tarot, sino porque eso se puede establecer a partir de lo que ha ocurrido. O sea, el conocimiento del pasado y el presente ayuda a predecir el futuro, al menos en términos probabilísticos, ¿ya? Entonces, esto es importante para entender el proceso constituyente, el rol de la derecha. Entonces, porque nosotros estamos en un sector político, la gente de Bópoli, digamos, está en un sector político, que es Chile Vamos, entonces es importante que sepamos cuáles son las debilidades que tenemos, al menos según esta humilde señora. Y esas son lo que yo llamo las razones del hundimiento, pero están al detalle explicadas en el capítulo del ensayo del octubre chileno. Y ahora sí termino. Las razones del hundimiento. Falta relato ideológico. La derecha nunca ha tenido relato ideológico. La mayoría de los políticos, no solo de derecha, sino que en general, pero sobre todo los de derecha, no leen, prácticamente no leen, no conocen nada. Por eso es que es ridículo decir que Hayek ha influido a la derecha cuando nunca los políticos han influido a Hayek, o sea, nunca Hayek ha influido a ningún político de derecha, etc. La mayoría de los políticos de derecha no tienen idea de quién es Hayek. Tampoco conocen la historia de la derecha, no conocen toda la defensa que la derecha chilena hizo en el siglo XX de las ideas pro mercado, se creen ese mito que fueron los Chicago Boys los que inventaron las ideas pro mercado. No entienden el sentido profundo de la libertad económica. La libertad económica no es la defensa de los grandes empresarios, sino que es la defensa de la empresarialidad humana, de la gente que se levanta temprano en la mañana para construir un proyecto de vida, ¿cierto? Y esa es la defensa que hay que hacer, esa es la libertad económica que se defiende, digamos, que se debería defender. Es la libertad del emprendimiento de los pequeños y medianos empresarios, digamos. Tampoco, digamos, la derecha puede ganar la próxima elección. Perdón, la derecha puede ganar, quiero decir, la próxima elección, como ganó, digamos, en 2010 y como ganó en 2017, pero como no tiene relato, como tiene todos los elementos que están arriba indicados, no va a ganar la próxima generación. Va a ser una victoria pírrica, o va a ser una victoria, va a ser puede ganar, pero al mismo tiempo puede ser una derrota. Es como ganar perdiendo, como se dice. ¿Ya? De hecho, ayer, en un programa de Terapia Chilense, un programa de la radio Duna, entrevistaron a Luciano Cruzcoque, y Luciano Cruzcoque, militante, diputado de nuestro partido, como que defendía que el gobierno haya presentado un proyecto alternativo al proyecto de retiro de la AFP que presentó Pamela Giles y otras, digamos. Porque con eso, decía Luciano, que es mi amigo, el gobierno como que toma el sartén por el mango. ¿Pero qué es lo que le dijo Arturo Fonten? Le dijo, bueno, pero ¿qué importa que el gobierno tome el sartén por el mango frente al tema del proyecto de AFP? Porque al final va a aprobar un proyecto, está presentando un proyecto que en la práctica también propone lo mismo que propone la izquierda. O sea, al final termina cediendo frente a las ideas de izquierda, que apuntan, digamos, en este caso, de alguna u otra manera, a destruir el sistema de capitalización individual, digamos, y afectar las pensiones hacia el futuro de las personas, sobre todo de las personas más necesitadas, que de hecho ya con el primer retiro la mayoría de las personas que retiraron ya no tienen fondos prácticamente en sus cuentas individuales. Entonces, la derecha puede ganar una elección, puede aprobar proyectos de ley, etc. Pero la pregunta es, ¿lo está haciendo con sus propias ideas, con sus propias convicciones? ¿No es mejor a veces perder, incluso estar en la oposición, pero estar defendiendo un proyecto político? ¿Cuándo estuvo mejor la derecha? Cuando estuvo en la oposición durante la concertación. Es toda una otra pregunta que me estoy diciendo. ¿En la concertación? ¿Fue oposición durante el gobierno de la concertación? ¿Se defendieron mejor su idea en ese periodo o cuando la derecha se gobierno? Yo creo que se han defendido peor cuando la derecha se gobierno. No solo por la propia culpa de la propia derecha, sino que también por el razón, que se enfrenta a una izquierda antidemocrática, que ha terminado legitimando la violencia, que cree que los adversarios más que adversarios son enemigos,
que no se autocontiene cumpliendo todas las características que dice Lynch, digamos, y también que dicen, por ejemplo, ¿cierto? Stephen Levinsky y Daniel Libatz en ese libro Cómo buena democracia, todas las características que tienen las fuerzas políticas cuando se trata de fuerzas políticas que son antidemocráticas. Entonces, yo sinceramente creo, en mi opinión personal, minoritaria, heterodoxa, que es mejor perder una elección, pero ganar la próxima generación. Eso es. Muchas gracias. Ahora sí termino. Ahora pasamos a las preguntas. Estoy Muchas dejando gracias. compartir. Ahí está, ya no está compartiendo. Bueno, muchas gracias, Valentina. Ahora ya tenemos ahí pedida la palabra. Ya. Perdone lo largo, pero es que juntando la Constitución del 80 con el proceso constituyente se alarga. No, sí, por supuesto. Y muchas gracias a ti por tu tiempo, porque, bueno, ya es nuestra tercera sesión y hemos estado ahí dándole todas las semanas. Un poco para abarcar todos los temas que es súper amplio. En Claro. el fondo pasamos por harto de la historia de Chile como país independiente en 3 sesiones de 1 hora y algo. Así que eso, agradecerte mucho a ti. Y bueno, ahora decirles a todos que pueden ir dejando por el chat o mensaje privado, o los que están en el grupo de WhatsApp me pueden mandar también a mí sus preguntas. Ahora vamos con Felipe Godoy, que tiene pedida la palabra. Ya, Felipe. Consulta ¿es correcto que Bópoli defienda unas ideas de liberalismo clásico o otra variante del liberalismo? Porque nunca he entendido bien eso. Bueno, no tiene mucho que ver con el tema constitucional tu pregunta, pero te la respondo igual. Sí. Sí, no, pero está bien, sí, todas las preguntas valen. No, yo creo que Bópoli no es un partido liberal en general, es una mezcla entre liberal clásico y liberal Es decir, igualitario. pueden ver incluso liberales igualitarios como el Sí, liberalismo de izquierda. no tanto de izquierda, pero sí hay liberales igualitarios moderados, digamos, también, que creen en una Pero, presencia más activa es del decir, hay Estado. gente de todo tipo de liberalismo. Sí, porque también un partido político no es tampoco es una secta que establezca claramente qué autoridad hay que seguir, qué tendencia hay que seguir. En la práctica un partido es más pragmático y es normal que sea así y no está mal necesariamente que sea así. Yo creo que Opel es un partido liberal en un sentido amplio, abarcando distintas ramas del liberalismo, pero tampoco creo que tenga gente tan de izquierda, digamos. O sea, hay gente que a lo más es un poco socialdemócrata y yo feliz de Es convivir decir, con gente socialdemócrata. sí, es Porque la, decir, porque la socialdemocracia, déjame terminar, la socialdemocracia, bien entendida, como por ejemplo lo fue la socialdemocracia de los años 90, ¿cierto? De la llamada tercera vía, por ejemplo, de Tony Blair, fue una socialdemocracia que siempre creyó en el mercado y en la provisión de los derechos sociales por parte del mercado. Esa socialdemocracia, yo me siento cómoda con esa socialdemocracia. Si hay es gente en decir, Evópolis Bópoli, es decir, ¿sí? Bópoli como partido defiende en su totalidad, o en casi su totalidad, la supremacía del mercado por sobre el Estado. Es decir, que el mercado tenga más importancia en la vida pública que el Estado, en su mayoría. Yo creo que defiende no la La supremacía. diferencia es si una función no la hace nadie o la hace el mercado, pero en su Ya, mayoría bueno, está en contra de que el Estado tenga sí, muchas funciones. mira, hay un estudio de Stephanie Alenta, que es un libro que se llama Anatomía de la derecha chilena, donde se hizo una encuesta y la mayoría de los dirigentes de Bópoli en el año 2016 defendían el mercado, la importancia del mercado, incluso más que los otros partidos de derecha, pero al mismo tiempo defendían las otras libertades culturales, por ejemplo, en materia de diversidad sexual, y defendían también un rol del Estado en materia social. Yo creo que esas cosas no son contradictorias, ¿ya? Pasemos a otra pregunta. Muchas ¿Ya? gracias, Felipe, que te vaya bien. Sí, muchas gracias por la pregunta, Felipe. Ahí volviendo a la temática que estábamos tratando, el tema de las constituciones, Diana Kusanovich tiene una consulta. No sé si quiere que la leamos o prende su micrófono. No, hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, Hola, sí. Súper bien. dime. Hola.
¿Cómo estás, Valentina? Hola a todos. Soy Hola, de ¿cómo Punta estás? Arenas. Soy secundaria, pero una pregunta. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene mucha expectativa respecto a la nueva constitución, pero ¿cuánto tiempo se demora realmente en verse los efectos de la nueva constitución, digamos, de la redacción? Porque me imagino que después de redactarla, que se demorará un año y todo eso, todo el proceso, a la firma, todas las leyes se tienen que adecuar a la nueva constitución, me imagino. Sí, sí. No sé cómo viene el proceso, como respecto respecto a la última, a la de 1980, ¿cuándo empezaron a verse los resultados? Esa es la pregunta. Tengo otras preguntas más, pero Mira, después. sí, mira, todas las constituciones chilenas a lo largo de la historia se han demorado en entrar a regir de manera plena. De hecho, la constitución del 33, como lo vimos en la primera sesión, regió durante mucho tiempo gobiernos autoritarios, por ejemplo, con una gran cantidad de estados de sitio, de ejercicio de facultades extraordinarias que limitaban las libertades, etcétera, y empezó a regir de manera más plena, sobre todo a partir de la fusión liberal conservadora. La Constitución del 25, después de todo un periodo de anarquía, después de su dictación, empezó a regir de manera plena en el año 32, o sea, prácticamente estamos hablando 8 años después o 7 años después. Y la Constitución del 80 empezó a regir de manera plena, no a partir del 80, sino que a partir del año 90 y gradualmente más plena con las reformas, sobre todo del 2005, digamos. Con muchas reformas, pero sobre todo con la del 2005, por decirlo así. Ahora, tu pregunta también apunta a otra cosa, que es que la Constitución, o sea, se parte de la base de que la Constitución va a implicar un cambio sustantivo en las condiciones, incluso se cree materiales de vida de la población. La gente va a estar materialmente mejor gracias a la Constitución, porque el Estado va a entregar derechos sociales entendidos como bienes materiales, digamos, se dice la gente. Va a financiar, digamos, las necesidades de las personas, especialmente, digamos, en los llamados derechos sociales, educación, salud, etc. Vivienda incluso se dice. Ya algunas personas querían introducir un derecho a la vivienda, mucho que no existe en la Constitución de manera clara y abierta, y bueno, sí existen otras constituciones. Lo cierto, digamos, es que el problema de eso es que eso no depende de una constitución, sino que depende de lo que se llama la política ordinaria. Al final, depende de las leyes y de las políticas públicas que se establezcan en las leyes, pero que también se establezcan en programas de gobierno, o sea, en determinadas, digamos, acciones de gobierno, y que esas acciones van a ser, digamos, van evolucionando con el tiempo, y no siempre, de alguna manera, son plenamente satisfactorias para el conjunto de la población. Normalmente, sobre todo en Chile hemos visto en los últimos años, que la gente siempre como que quiere tener mejores condiciones, digamos, en torno a esos derechos sociales. Por ejemplo, existe la gratuidad, pero también se está criticando la calidad de la educación universitaria, etc. Entonces, también depende mucho la satisfacción de las personas con la calidad de los servicios que se prestan. Entonces, yo creo que la Constitución, respondiendo a la pregunta por sí misma, no va a generar satisfacción en la población, sino que eso va a depender al final de lo que se llama la política ordinaria, que son las leyes, las políticas públicas que se vayan desarrollando evolutivamente en el tiempo, y sobre todo a partir de grandes acuerdos entre las fuerzas políticas. Pero por sí misma la Constitución no va a mejorar las condiciones de vida de las personas. O sea, eso nunca ha ocurrido en ninguna parte del mundo, es un mito, es otro mito histórico también. ¿Cuál es el problema de eso? Con esto termino. Es que si la Constitución no satisface rápidamente, como yo creo que no va a ocurrir, esas expectativas que tienen las personas en torno sobre todo a los derechos sociales, se va a producir una especie de decepción, digamos, del proceso constituyente y de la Constitución, y se puede producir, a pesar de que la Constitución puede haber surgido hasta cierto punto legítima de origen, se puede producir una deslegitimación de ejercicio, una desafección de las personas con la Constitución, porque, ojo, la desafección con las instituciones políticas y económicas es al mismo tiempo una desafección con la Constitución, como lo hemos visto en Chile en los últimos años. Entonces, al final puede pasar algo así como que la alegría ya viene y nunca llegó. Por ejemplo, lo mismo que pasó después de la llegada de la concertación del gobierno. Algo parecido. Pero muy buena pregunta, esa es la pregunta. Muchas gracias, Diana. Sé que dijiste que tenías más preguntas, pero continuamos con Rafael y posteriormente te damos la palabra para que sigamos, ¿ya? Genial. Rafael, ¿estás? Sí, estoy acá. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, ya. sí. Valentina, un agrado poderte escuchar.
muchas gracias por lo que estás haciendo. Alan también, moderador impecable. También como Diana, soy de Punta Arenas, soy profesor de historia, así que la Ya. 12ª región se está tomando el territorio. Somos más, Santiago no es Ya, Chile. pues invítame a Punta Arenas, Vamos, invítame a vengan Punta nomás. Arenas a exponer, pues. Feliz de Vía acá. Zoom por lo Pero menos. mira, yo ¿Ya? soy de la A UDI, ver, dime. pero siempre ¿Ya? he No, manifestado entonces no contesto la a pregunta. la derecha. No te contesto la pregunta entonces. Ya, dale, sin broma. Tengo el corazón dividido con Evópolis. Mira, pasa lo siguiente. Ya, Quiero saber si tú me puedes responder esto. ¿Crees tú que los eventos suscitados a partir del 18 de octubre... ¿sí? ¿Te congelaste? Te Lo perdimos, perdimos. Rafael. Ya, sigamos con la otra después de Rafael se incorpora. Ya. ¿Tú Entonces tienes creo alguna? que... no, a ver, una... Diana dijo que tenía otras consultas, así que ella Ya. continúe. Otra pregunta. Ahora con la discusión del 10% se habla de las facultades hiperpresidencialistas que tiene el presidente, valga la redundancia. ¿En qué radica eso? En la facultad que tiene por el tema del servicio de presupuesto, lo que tiene que ver con impuestos. ¿A eso se debe las facultades hiperpresidencialistas? Ah, ya, súper buena pregunta. Bueno, a eso no me referí mucho, pero ese es otro gran tema que se viene de discusión en el proceso constituyente, que es el tema del régimen político. ¿Ya? A ver, el régimen político chileno de la Constitución del 80, sí en su origen es un régimen, yo creo, hiperpresidencialista. ¿Ya? Porque le asigna importancia al mayor relevancia o primacía, por decirlo así, el presidente en el proceso legislativo, por ejemplo, con las iniciativas de ley, con manejar la urgencia, etcétera. También originalmente incluso tenía la facultad de disolver el Congreso, cosa que se eliminó, digamos. Lo cual es propio de un régimen parlamentario, cuando los parlamentarios eligen al primer ministro, etcétera, ¿cierto? Como Pero, en Gran Bretaña. sí, pero el problema acá de fondo, bueno, y también, digamos, bueno, designa muchos cargos públicos, el presidente, etcétera, los ministros de Estado, bueno, eso no es hiperpresidencialista, pero bueno. Pero en realidad, en la práctica, la historia de Chile siempre el régimen político no ha dependido tanto de las reglas escritas en la Constitución, sino más bien de la actitud o de la acción concreta, digamos, de las prácticas constitucionales de los parlamentarios. O sea, el régimen político en la práctica ha estado determinado más bien que por lo que dice la Constitución en su letra, por las prácticas que ejercen los parlamentarios con respecto al presidente. ¿Ya? Por eso que en la práctica es verdad lo que dijo en su momento Quintana, ¿cómo se llama Quintana? El nombre de pila se murió. Jaime Quintana. ¿Jaime? No me acuerdo. Bueno, Quintana después. Jaime Quintana, sí. Perfecto. De que Chile vive bajo un parlamentarismo de facto, ¿ya? Porque el Congreso en la práctica no está respetando las atribuciones del presidente, que es una atribución que no es hiperpresidencialista, eso yo no creo que sea hiperpresidencialista, que es tener una exclusividad sobre el gasto, porque eso apunta a evitar el populismo legislativo, lo que se llama el populismo legislativo, y el clientelismo, o sea, que los parlamentarios hagan proyectos de ley, por ejemplo, no sé, un proyecto de ley que establezca mayores cantidades de fondos, por ejemplo, para la municipalidad de Villarrica, por ejemplo, y eso lo va a establecer el diputado que es de Villarrica. Eso era muy común en el siglo XX, ¿ya? Que hacían proyectos para favorecer a sus electores, ¿ya? Entonces al final era una política clientelar, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para resumir, que por mucho que se cambie el régimen presidencial por un régimen, por ejemplo, semiparlamentario, o por mucho que se regule más el presidencialismo, o sea, por mucho que se haga lo que se quiera con el régimen político de la letra de la Constitución, el régimen político no va a depender de eso, va a depender de la práctica parlamentaria, sobre todo, de cómo los parlamentarios actúan. Y eso fue lo que ocurrió en el siglo XIX con las prácticas parlamentarias que fueron conduciendo a Chile a un régimen parlamentario a la chilena, o pseudo parlamentario como se le conoce, y es lo que está ocurriendo ahora, y es lo que ocurrió en el siglo XX con la Constitución del 25, que eso no lo expliqué la semana pasada por motivos de tiempo, pero durante el siglo XX, si bien los parlamentarios no podían votar ministros, se estableció más marcadamente que el presidente tiene el derecho de nombrar a sus ministros. Los partidos de las coaliciones de gobierno, por ejemplo el Partido Radical,
le pedía la renuncia a los ministros y negociaba a los ministros con el presidente de la Reserva, qué sé yo. En la práctica, los partidos pasan a tener una preeminencia sobre el presidente, por decirlo, a través del Parlamento, obviamente. Entonces, el problema que tiene Chile no es un problema de régimen político, eso es como lo que quiero decir, con esto termino, sino un problema de que las fuerzas políticas han dejado de creer en las reglas no escritas de la democracia. ¿Ya? Las reglas no escritas de la democracia, que son básicamente dos, que es la tolerancia mutua, que es mirar a los adversarios como enemigos, o sea, ¿por qué no dejan de creer la tolerancia mutua? Porque han terminado creyendo que los adversarios son enemigos. Esto sobre todo está radicado en la izquierda, creo, sinceramente, en esto no es porque esa derecha, pero principalmente está radicado en la izquierda. Y segundo, en lo que se llama la falta de autocontención, que utilizan las instituciones políticas, a veces de manera legal, pero de manera a través de resquicio, para utilizar las instituciones políticas al máximo para tratar de provocar la caída del gobierno. Por ejemplo, digamos, bajo este gobierno se han tramitado 9 acusaciones constitucionales, y ahora vamos a ir a la 10ª. Nunca durante los gobiernos de la Concertación hubo 9 acusaciones constitucionales, hubo una sola durante los gobiernos de la Constitución. Durante los 4 gobiernos de la Constitución, durante 20 años hubo una sola acusación constitucional que resultó, bueno, hubo otros intentos, pero fue la de Yarna Proboste, digamos, solamente. Después vino otra, digamos, contra Piñera. La de Carl. Claro, pero con este gobierno se han tramitado 9 acusaciones constitucionales. Eso es absolutamente irracional, por decirlo así. Y las acusaciones constitucionales proceden cuando hay violaciones flagrantes, digamos, a la ley o a la Constitución de parte de los ministros, no porque establezcan políticas públicas ideológicamente contrarias al acusador, al parlamento que acusa. Entonces, el régimen político al final no va a depender en la práctica de lo que establezca la Constitución, sino que si las fuerzas políticas van a aceptar, digamos, por ejemplo, la alternancia del poder. La izquierda en Chile no acepta la alternancia del poder, porque cuando pasa a ser oposición, lo que trata siempre es de provocar la caída del gobierno por vías, digamos, alternativas, por decirlo así. No esperando ganar la próxima elección, sino que por vías previas a la próxima elección. Ahora acaban de presentar un proyecto para adelantar las elecciones. Eso es algo a la venezolana, por decirlo así. No sé cómo decirlo. ¿Ya? No es propio de una democracia estable y sólida. Vamos a la siguiente. Gracias. ¿Qué? Entonces, en una línea, yo no creo que tenga importancia, sinceramente, modificar el régimen político. Lo que tiene que modificarse es son las creencias, actitudes, digamos, de los parlamentarios, sobre todo. Yo lo que sí reformaría es el régimen electoral, porque el régimen electoral, o sea, el sistema proporcional, ha sido muy relevante, digamos, en la caída, por decirlo así, en la decadencia del Congreso. Buenísimo, muchas gracias Valentina, muchas gracias Diana nuevamente por la pregunta. Rafael, no sé si estás por ahí. Se volvió a caer. Volvió y lo perdimos. Escucha, ya. Bueno, yo no sé si alguna persona tiene alguna consulta, una última consulta, o ya procedemos a cerrar. Bueno, ¿Puedo aprovechar? entonces, Ya, la última, cortita. adelante, la última pregunta. En el documento de horizontal se propone un semipresidencial, que es un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿ya? El jefe de Estado hace las funciones del presidente y tiene la parte de lo que es relaciones exteriores y defensa, y el primer ministro hace de jefe de gobierno y tiene todos los ministerios y qué sé yo. ¿Cómo se elige porque el presidente se elige con votación? ¿Cómo se elige el primer ministro? Porque yo he estado viendo, o sea, yo veo, por ejemplo, las típicas series de, no sé, Borgen, ponte tú, o The Crown, qué sé yo, y cómo hace gobierno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se elige el primer ministro? ¿Cómo lo podrías...? El Parlamento. Mira, yo te voy a aclarar. Sí, mira, te voy a aclarar una cosa. Yo formo parte del consejo que
que elaboró ese documento de horizontal, Sí. aunque no fui redactora obviamente, pero opiné sobre distintos puntos, hice comentarios, pero no soy partidario yo de modificar el sistema político, hacer un sistema semipresidencial. O sea, soy como un voto de minoría en eso, así como otras personas, pero la mayoría ganó el voto, el apuntar a eso. ¿Por qué no soy partidaria en concreto? Aparte de las razones que te dije, que al final no va a ayudar en nada necesariamente, porque el semipresidencialismo al final el problema que tiene es que le da la primacía al Parlamento por sobre el presidente, por sobre el jefe de gobierno. Y no creo que eso necesariamente sea bueno en el caso chileno, por dos razones. Uno, por la falta de prácticas democráticas, que es lo que dije recién, pero además por otra razón, por el régimen electoral, o sea, por la multiplicidad de los partidos políticos que genera el régimen electoral, por el multipartidismo extremo. Los regímenes parlamentarios semipresidenciales necesitan de un sistema bipartidista en términos del sistema de partidos, porque necesitan moderación, necesitan que lleguen a acuerdos las fuerzas políticas para formar gobierno. Tiene que ser bipartidista o, por último, 3 o 4 partidos y que entre esos 3 o 4 partidos se puedan formar alianzas, digamos, como ocurre en Alemania o incluso ocurrió en España. Incluso así, en esos casos, ha sido bastante complejo. Han habido casos de países, por ejemplo, de regímenes semiparlamentarios, que a veces están sin gobierno 100 días, 150 días, sino que, y eso en un país como Chile yo creo que es impensable. En esos países uno lo podría sostener, digamos, considerando que esos países son economías mucho más fuertes, los países no se van a quebrar por eso, etc. Son incluso más estables por último. Y lo otro es que creo que también que como tercer elemento que es inconcebible para la tradición chilena y para el electorado chileno, no poder elegir al jefe de gobierno. O sea, que la gente no va a elegir al jefe de gobierno, sino que la va a elegir el Parlamento. Más encima con el desprestigio del Parlamento chileno y de las fuerzas políticas que en él actúan, me parece inconcebible para la gente que no va a poder elegir al jefe de gobierno, sino que lo va a elegir el Parlamento. Eso no me cuadra con relación a la tradición constitucional chilena y a la práctica de la gente. No creo que sea una solución para la crisis, porque bueno, se dice que es una solución para la crisis porque si el jefe de gobierno es impopular, basta que el Parlamento le retire la confianza y asuma otro jefe de gobierno, perfecto, pero la crisis no es por una persona. La crisis es, en Chile ese es el punto, que es lo que yo estoy escribiendo para un próximo ensayo, es una crisis de la democracia, una crisis mucho más estructural. Ese es el problema. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ya dentro de lo último que nos va quedando de la actividad, Vale Becerra